Dios y los bendiga, hermanos y amigos que nos están mirando día a día. Hoy nuevamente grabando, ayer no grabamos. Te bendecimos en el nombre del Señor y esperamos que ores por nosotros. Gracias por mirar los videos. Te pido que le pongas un like y que te suscribas al canal. Por favor, suscribite y compartí el video. Compartí el video y hacenos comentarios. Queremos saber y si nos querés hacer preguntas, queremos saber cómo estás vos, o sea, si tomás decisiones de nacer de nuevo o si nunca has escuchado el Evangelio, eh, queremos escucharte, queremos orar por vos, queremos conocer tu nombre y bueno, siempre los comentarios con respeto, o sea, con respeto y si alguien quiere disertar, o sea, siempre con fundamentos bíblicos y sobre todo con respeto, con el sentir de Cristo. Ahora, hoy vamos a tratar un tema, bendito Dios y Padre Celestial, vamos a tratar un tema esencial. Vamos a tratar el tema de la iglesia. ¿Cuál es la verdadera iglesia? La pregunta es, ¿cuál es la verdadera iglesia? Muchos afirman que están en la verdadera iglesia, o sea, que tienen tradición apostólica, que tienen una gran historia, que tienen una gran tradición, que tienen dogmas. Pero ¿cuál es la verdadera iglesia? El Señor Jesucristo verdaderamente fundó la iglesia. Pero ¿cuál es la verdadera iglesia? Vamos a leer la palabra de Dios, donde el apóstol Pablo, un apóstol, uno de los 12 apóstoles, el apóstol que llevó el evangelio a los gentiles, a los no judíos, el apóstol que fue mártir en Roma, en el reinado de César Nerón, fue decapitado, fue mártir, murió por la causa de Cristo. Vamos a ver lo que le dice Pablo a Timoteo voy a hacer base bíblica en Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice así, para que si tardo, le dice Pablo a Timoteo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Bendito Dios. ¿Quién fundó la iglesia? El Señor Jesucristo. ¿Desde dónde debía llegar la iglesia? Desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. ¿Tiene alguna sede principal la iglesia según la palabra de Dios? Desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Ahora, nosotros tenemos que entender, muchos se arrogan que pertenecen a la iglesia, que sobre Pedro, algunos dicen que sobre Pedro el Señor fundó la iglesia y que Pedro es infalible y bueno, y muchas cosas. Y el linaje de Pedro son infalibles y bueno, y muchas cosas más. Nosotros tenemos que entender cuál es la iglesia. Primero y principal, la iglesia es una fundación divina. La fundó nuestro Señor Jesucristo. Él es la roca. Él es la roca. Hay una conjunción de palabras ahí en Mateo capítulo 16, donde el Señor Jesucristo dice mismo que sobre Él va a fundar la iglesia. Él es la roca, Él es el cimiento. Y que el infierno, el Hades, no prevalecerá contra ella. Al final terminará victoriosa. Pero ¿cuál es la iglesia verdadera? Yo te voy a explicar cuál es la iglesia verdadera. Ahora, ahí Pablo le dice, para que si tardo, sepas cómo debe conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Columna y baluarte de la verdad o columna y defensa. La que está para defender la fe una vez dada a los santos. ¿Pero quién? ¿La iglesia es un templo? ¿La iglesia es un lugar de reunión? Tenemos un video que lo podés ver ahí
entre los videos que tenemos, ¿es correcto el término te invito a la iglesia? Y bueno, ahí definimos la cuestión. Ahora bien, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? Como te dije, un templo, un lugar de reunión. ¿Qué es la iglesia? ¿Un clérigo, los clérigos? ¿Qué es la iglesia? ¿Los pastores y mucha gente? Determinadamente, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios y Padre Celestial. Y ahora, pero era, ¿quién es la iglesia? Como dije, un cuerpo de personas nacidas de nuevo, que aman al Señor Jesucristo y viven conforme a sus mandamientos, lo que está escrito en la palabra, cuya escritura y sola escritura es, es el manual de vida para nosotros los discípulos de Cristo. O sea, en la escritura es la autoridad superior a la cual nosotros nos adjuntamos. Y todo tiene que ser pesado o evaluado por la palabra de Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo y consta de muchos miembros, o sea, muchos miembros en el cuerpo, es un cuerpo, Pablo lo simbolizaba así, como un cuerpo humano cuya cabeza pensante es nuestro Señor Jesucristo y el que dirige, el que gobierna, el que lleva adelante la iglesia, bendito Dios y Padre Celestial, por supuesto bajo el gobierno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que cubre la iglesia. Por eso en otros videos le he dicho que yo como pastor no puedo dar cobertura a nadie. Algunos quieren dar cobertura, pero no son Dios. El que da cobertura a la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. Por eso nosotros estamos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Tenemos sentido de pertenencia a la iglesia porque amamos la iglesia. Es una familia. La familia de la fe. Bendito Dios y Padre. Entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Un templo? No, no es un templo. Es un conjunto de hermanos nacidos de nuevo, llenos del Espíritu Santo, que viven en la plenitud del Espíritu Santo, que aman a nuestro Señor Jesucristo, que cumplen la gran comisión de ir y de hacer discípulos como ministros de reconciliación, que también lo dice la palabra de Dios. La iglesia es un ente divino, pero también es un cuerpo vivo. La iglesia es un cuerpo vivo, que pujante, que va adelante y que crece constantemente. Como personas, crecemos diariamente por la impartición de su palabra y la acción de enseñanza del Espíritu Santo a nuestro espíritu, que capacita nuestros sentidos espirituales. Un conjunto de personas nacidas de nuevo, no que hicieron una oración de renuncia. No. Nacimos de nuevo. Entendimos que era, al ser confrontados por la palabra, porque dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, al ser confrontados por la palabra, nosotros entendimos que éramos pecadores y también entendimos que teníamos necesidad de un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Su sangre nos limpió de todo pecado presente, pasado y futuro, y hemos nacido de nuevo, y en una progresión estamos creciendo. Cuando nacimos éramos bebés espirituales, y vamos caminando, y nos vamos desarrollando, y vamos creciendo en gracia, bendito Dios, aunque somos hallados en Cristo. La congregación se llama hallados en Cristo. Fuimos creciendo en gracia y marchamos a ser llamados hallados en Cristo. O sea que la iglesia verdadera es aquel que es templo del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, y es templo, habitación del Espíritu Santo. Porque en la misma palabra dice que cuando construyeron el templo de Jerusalén, que era hermoso, dice ningún templo hecho de manos humanas me puede contener mi presencia, pero el templo de nuestro corazón, de un corazón nacido de nuevo, arrepentido,
santificado, lleno del Espíritu Santo, somos habitación de Dios, somos templo del Espíritu Santo. Y ahí tenemos la responsabilidad, cada uno de nosotros, de seguir ardiendo, la llama sigue ardiendo en nuestra vida, en nuestro ser. Y como un conjunto de hermanos que formamos el cuerpo de Cristo, todos los días aprendemos, como Pablo le dijo a Timoteo, cómo debemos andar en la iglesia, en la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bendito Dios, defensora de la verdad. Pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Hoy el tema de hoy, ¿cuál es la verdadera iglesia? Por eso dije, muchos se arrogan la iglesia que esto, que es mía, que es universal. Mire, la iglesia no es universal, la iglesia es ciudadana del cielo. Efesios capítulo 2, versículo 6 dice que estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Tenemos una identidad, somos hijos de Dios, como quieran llamarnos, cristianos, los del camino, nazarenos, como fueron llamados en Antioquía. La primera vez que fueron llamados cristianos a los hermanos fue en Antioquía y todavía sigue. Y la iglesia sigue con un propósito, pero un día va a ser levantada. A muchos están interesados en el rapto, en los eventos futuros, perdón, en los eventos futuros, pero lo principal que vos tenés que entender, querido amigo, querido hermano, lo que tenés que entender y tenés que estar seguro que sos iglesia de Jesucristo. Eso es lo importante. Lo importante es si sos iglesia de Jesucristo. Lo demás lo seguimos tratando, lo seguimos llevando adelante y vamos a hablar de diferentes temas contextuales a la vida cristiana y al desarrollo. Pero la pregunta es, ¿eres verdaderamente iglesia? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has nacido del agua y del espíritu? ¿Entiendes que eres pecador? La palabra te confronta. O sea, cuando somos confrontados por la palabra, entendemos que muchas veces hemos mentido, hemos robado, hemos tomado el nombre de Dios en vano, hemos deshonrado a nuestros padres, hemos roto tal vez muchos mandamientos, pero solamente rompiendo uno somos culpables de todos. Y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos merecíamos infierno, destino eterno, infierno, el cual habló el Señor Jesucristo más que todos. Y todos tuvimos que reconocer, los que reconocimos y los que tienen que reconocer que son pecadores y están separados de Dios. El único que te arrima al Padre Dios es nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, ¿eres iglesia? Y si no eres iglesia, escribinos. Queremos contactarnos contigo. Tal vez discipularte, si tú lo decides. Si tienes preguntas, escribinos, por favor. Poner un like y compartir el video. Lo más importante es compartir el video para que muchas personas puedan tener acceso al mensaje de Jesucristo. Dios te bendiga mucho, Dios te guarde. Gracias por vernos y ponernos me gusta. Dios te bendiga mucho.